huella en la memoria colectiva. Gutierritos fue una de las primeras telenovelas mexicanas en causar un gran impacto en la audiencia. Transmitida en 1958 también por el Canal 4, fue protagonizada y dirigida por Rafael Banquels. Escrita por Esteban González, presentaba la intensa y emotiva historia de Ángel Gutiérrez, un hombre tímido, dócil y sumiso que trabajaba en una oficina y era constantemente despreciado tanto por su esposa como por sus compañeros de trabajo. El apodo de Gutierrito se volvió sinónimo de una persona silenciosa, obediente y menospreciada. La historia logró un fuerte impacto social, ya que muchos hombres que se identificaron con estas características encontraron en la novela un espejo de sus propias vidas. Fue transmitida en vivo y consiguió tanta popularidad que tuvo varias versiones posteriores durante las décadas de los 60 y 70. El Derecho de Nacer es considerada una de las telenovelas más emblemáticas de México, un auténtico símbolo del melodrama clásico. Transmitida en 1966 por el Canal 2, fue protagonizada por María Rivas, Julio Alemán, Enrique Lizalde y Prudencia Grifel. Basada en la radionovela cubana del mismo nombre escrita en 1948 por Félix Caignet, esta historia se convirtió en un auténtico fenómeno en toda América Latina. La adaptación mexicana, realizada por Fernanda Villeli, logró igualar el éxito original, consolidando a la televisión como el medio ideal para este tipo de relatos. La novela tuvo un rotundo éxito, conquistando altos índices de audiencia y enorme aceptación popular. Su impacto fue tal que posteriormente se realizaron diversas adaptaciones en México y otros países. En 1981, Televisa produjo una nueva versión protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra, que también tuvo una gran aceptación. El Derecho de Nacer marcó una nueva era en las telenovelas mexicanas, consolidando definitivamente el género como un pilar fundamental del entretenimiento y reafirmando la fascinación del público por historias donde predominan el sacrificio, la redención y la justicia. Los Caudillos, transmitida en 1968, fue una telenovela histórica producida por Ernesto Alonso. Se destacó por ser una de las primeras producciones de México en abordar eventos históricos relevantes, situándose en la época de la independencia de México. La trama combinó hechos reales con romances y dramas personales, abordando los acontecimientos ocurridos desde 1810 y centrándose en figuras históricas como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y José María Morelos. Además, incluyó personajes ficticios que permitieron desarrollar tramas románticas y conflictos emocionales durante el periodo bélico. El elenco principal fue encabezado por Narciso Busquets como Miguel Hidalgo, acompañado por Silvia Derbez, Fernando Mendoza, Éric del Castillo y David Reynoso, quienes representaron a importantes figuras de la historia mexicana. Esta producción destacó por su detallado trabajo en vestuario y ambientación de época, siendo una de las primeras en llevar a las pantallas una narración histórica bajo el formato melodramático. Aunque tuvo un gran éxito inicial, con el tiempo no ha sido tan recordada debido principalmente a la falta de grabaciones conservadas. Sin embargo, marcó un precedente clave para futuras producciones históricas en la televisión mexicana. Rina, emitida en 1977 por Televisa y producida por Valentín Pimstein, fue protagonizada por Ofelia Medina y Enrique Álvarez Félix. Basada en la telenovela venezolana Esmeralda, escrita por Delia Fiallo, presentó algunas modificaciones en personajes y tramas. La historia seguía a Rina, una joven jorobada que vendía boletos de lotería en las calles para sobrevivir. A pesar de su apariencia física, era una mujer noble y bondadosa cuya vida cambia radicalmente cuando Leopoldo Zárate, un hombre rico y amargado, le propone matrimonio por conveniencia. Tras la muerte de su esposo, Rina hereda toda su fortuna, transformándose así en una mujer poderosa y deseable. A lo largo de la trama enfrenta diversos conflictos, demostrando que el verdadero valor humano radica en la esencia interior y no en el aspecto físico. El elenco destacó por actores consagrados de la época. Ofelia Medina brilló especialmente en el papel principal, mientras que Enrique Álvarez Félix interpretó con solidez al hombre que despierta amor en Rina.
María Rubio destacó por su interpretación de Matilde, una villana inolvidable de la televisión mexicana. La telenovela conmovió profundamente al público gracias a la transformación de su protagonista y su lucha por la aceptación en una sociedad superficial. Su éxito impulsó adaptaciones posteriores, confirmando la fuerza y la permanencia de su mensaje. Historias emblemáticas y expansión del género. Mundo de Juguete fue una telenovela infantil producida por Valentín Pimstein y transmitida por Televisa entre 1974 y 1977, protagonizada por Graciela Mauri, Ricardo Blume, Irane Ori y Enrique Rocha. Con 605 episodios, es una de las producciones más extensas en la historia de la televisión mexicana y se volvió inolvidable gracias a su emotiva narrativa y entrañables personajes. La trama gira en torno a Cristina, una niña dulce e inteligente que estudia en un colegio de monjas y vive bajo el cuidado de su padre Mariano Salinas, un hombre estricto y viudo. Para lidiar con la ausencia materna, Cristina se refugia en su imaginación creando un mundo fantástico. Todo cambia cuando Mariano conoce a Lucía, una mujer amable que logra ganarse poco a poco el cariño de Cristina, aspirando a ser su nueva madre. Sin embargo, la pequeña enfrenta constantes dificultades, principalmente con Mercedes, la malvada directora del colegio, y otros personajes antagónicos. El éxito de esta producción radicó en gran medida en el carisma de Graciela Mauri, quien interpretó a Cristina con una ternura y naturalidad cautivantes. Ricardo Blume interpretó de manera notable a Mariano, un padre serio pero amoroso, mientras que Irane Ori destacó como Lucía, quien luchaba incansablemente por ganarse el corazón de ambos. Enrique Rocha, interpretando al villano Sebastián, aportó el antagonismo necesario para mantener al público en suspenso. Durante los 3 años en los que fue emitida, Mundo de Juguete se posicionó como una de las favoritas, especialmente entre el público infantil y familiar, convirtiéndose en una referencia obligada del género. Los ricos también lloran, emitida en 1979, fue producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra. Reconocida como una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos, fue pionera en la internacionalización del melodrama mexicano y precursora del formato largo con impacto global. La historia narra la vida de Mariana Villarreal, una joven humilde que tras quedar huérfana es acogida por un millonario llamado Alberto Salvatierra. Él la introduce en la alta sociedad, donde Mariana deberá lidiar con la esposa y con Luis Alberto, el hijo frívolo y mujeriego, quien termina profundamente enamorado de ella. Su relación está marcada por conflictos y traiciones. El personaje de Mariana Villarreal se volvió icónico y consolidó la fama internacional de Verónica Castro. La química entre Castro y Rogelio Guerra fue fundamental para el éxito rotundo de la telenovela, reforzada por actores secundarios como Augusto Benedico, Rocío Banquels, Rafael Valedón y Alicia Rodríguez. Fue un fenómeno en más de 120 países, incluyendo mercados poco explorados en aquel entonces como Rusia, China y Europa del Este. La imagen de Verónica Castro, con su melena rizada y su expresiva mirada, alcanzó reconocimiento global, al igual que el tema musical Aprendí a llorar, interpretado por ella misma, que se volvió un himno del género melodramático. Bodas de odio, producida por Ernesto Alonso en 1983 y protagonizada por Christian Bach, Miguel Palmer y Frank Morro, fue un melodrama histórico ambientado en el México del siglo XIX. La trama sigue la vida de Magdalena Mendoza, una joven adinerada que está enamorada de José Luis Ortuño, un militar sin fortuna. Sin embargo, su padre, Alejandro Mendoza, la obliga a casarse con Alejandro Almonte, un hombre rico. Magdalena considera esta unión una injusticia, por lo cual la boda se convierte en un castigo, dando sentido al título Bodas de odio. Con el paso del tiempo, la protagonista se debate entre el amor y el resentimiento mientras secretos familiares salen a la luz. La novela destacó por su producción detallada, recreando escenarios y vestuarios de época que transportaban a los espectadores al México antiguo. Debido a su éxito, tuvo 2 adaptaciones posteriores, Amor Real en 2003 con Adela Noriega y Fernando Colunga, que alcanzó gran popularidad internacional, y Lo que la vida me robó, en 2013,
protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, adaptando la historia a tiempos más recientes. Viviana, transmitida en 1978 por Televisa y producida por Valentín Pimstein, fue protagonizada por Lucía Méndez y Héctor Bonilla. Esta telenovela marcó uno de los primeros grandes éxitos de Lucía Méndez como protagonista. La historia narra la lucha de Viviana Lozano, una joven humilde que enfrenta grandes dificultades tras ser abandonada por su esposo, Jorge Armando Moncada, sin saber que está embarazada. A pesar de las adversidades, Viviana lucha incansablemente por darle una vida mejor a su hijo, encontrando en Alejandro Méndez, interpretado por Héctor Bonilla, a un hombre noble que la apoya incondicionalmente. La pareja debe enfrentar prejuicios sociales y obstáculos constantes. Actores como Juan Ferrara y Maricruz Olivier complementaron un elenco que conquistó a las audiencias. Su éxito generó diversas adaptaciones, siendo Camila, protagonizada en 1998 por Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo, una de las más populares. Colorina, transmitida en 1980, producida por Valentín Pimstein y protagonizada nuevamente por Lucía Méndez junto a Enrique Álvarez Félix, fue otro fenómeno televisivo. La trama presenta a Fernanda Redes, conocida como Colorina, una mujer que trabaja en un club nocturno cuya vida cambia al conocer a Gustavo Adolfo Almazán, un hombre rico que se enamora de ella. Esta relación genera rechazo en la familia de él, especialmente por parte de su madre Ana María, quien desesperadamente quiere un heredero. Para evitar el matrimonio, Ana María propone a Colorina tener un hijo para la familia y luego desaparecer. Acepta inicialmente, pero regresa años después convertida en una mujer elegante, determinada a recuperar a su hijo. El impacto de la novela llevó a una nueva versión titulada Salomé, protagonizada por Edith González y Gaakor en 2001. Clásicos juveniles, infantiles y exploración de nuevos géneros. Chispita, transmitida en 1982 por Televisa y producida nuevamente por Valentín Pimstein, fue protagonizada por Lucero, Angélica Aragón y Enrique Lizalde. Se consolidó como una de las telenovelas infantiles más queridas y recordadas en México y América Latina, catapultando a la fama a Lucero, quien tenía apenas 13 años. La historia gira alrededor de Isabel, apodada Chispita, una niña criada en un orfanato sin conocer a su madre Cristina, quien cree que su hija murió años atrás. Mientras tanto, su padre Alejandro desconoce totalmente la existencia de la pequeña. El destino lleva a Chispita a ser adoptada por una familia donde no es aceptada por su madrastra Lina, quien la maltrata constantemente. Sin embargo, nunca pierde la esperanza de reunirse con su verdadera familia. El elenco contó con grandes actores como Renata Flores, Alma Delfina, Úrsula Prats, Óscar Morelli y María Luisa Alcalá, quienes interpretaron personajes fundamentales para el desarrollo emocional de la historia. La telenovela obtuvo gran éxito, siendo transmitida en más de 20 países y ganándose el cariño de millones de espectadores. Además, la canción principal, titulada Chispita e interpretada por la misma Lucero, se volvió un himno para toda una generación infantil. En 1996, Televisa realizó una adaptación llamada Luz Clarita, protagonizada por Daniela Luján, retomando la esencia original de la historia con algunas variaciones argumentales. El Maleficio, transmitida en 1983, fue producida y protagonizada por Ernesto Alonso, acompañado por un elenco estelar conformado por Jacqueline Andere, Sergio Goyri y Norma Herrera. Esta producción fue revolucionaria al combinar el melodrama tradicional con el género de terror y suspenso, siendo considerada pionera en México. La historia sigue a Enrique de Martino, un hombre poderoso y misterioso que esconde un terrible secreto, ha realizado un pacto sobrenatural para obtener riqueza y poder. Su vida cambia radicalmente cuando conoce a Beatriz, una mujer viuda con un hijo que, sin saberlo, queda atrapada en los siniestros planes de Enrique. A lo largo de la trama, Beatriz descubrirá los extraños sucesos relacionados con su esposo y enfrentará una batalla entre el bien y el mal.
Grandes actores como Manuel Ojeda, Juan Carlos Serrán, Ada Carrasco, Carmelita González y María Teresa Rivas contribuyeron significativamente a intensificar la atmósfera de misterio y terror. Ernesto Alonso, conocido popularmente como el señor telenovela, ofreció una interpretación memorable como el temible Enrique de Martino. Debido al gran éxito obtenido, se realizó una secuela en 1986 titulada El Maleficio 2, aunque no alcanzó la misma aceptación de la original. En 2023, Televisa produjo una nueva versión protagonizada por Fernando Colunga, buscando acercar esta impactante historia a nuevas generaciones. Cuna de Lobos, transmitida en 1986 por Televisa, fue producida por Carlos Telles y protagonizada por Diana Bracho y Gonzalo Vega, contando con la inolvidable actuación de María Rubio como Catalina Creel, considerada una de las mejores villanas en la historia de la televisión mexicana. Esta telenovela marcó un antes y un después en el género del suspenso y thriller televisivo. Catalina Creel es una mujer despiadada y manipuladora que finge estar tuerta para ocultar sus crímenes y mantener el control sobre la empresa familiar. Tras la sospechosa muerte de su esposo Carlos Larios, Catalina hará todo lo posible para asegurar que su hijo preferido, Alejandro, herede toda la fortuna familiar, sin importarle los medios que tenga que utilizar. En su camino se interpone Leonora Navarro, quien, tras haber sido engañada, decide enfrentar a Catalina y descubrir todos sus secretos. Actores como Alejandro Camacho, Rebecca Jones, Carmen Montejo y Carlos Cámara aportaron fuerza y profundidad a la historia. La interpretación magistral de María Rubio con su icónico parche en el ojo se convirtió en un símbolo del género. El impacto de esta producción fue tan grande que el episodio final paralizó a todo México, alcanzando niveles históricos de audiencia. Quinceañera, transmitida en 1987, fue producida por Carla Estrada y protagonizada por Adela Noriega, Thalía, Ernesto Laguardia y Rafael Rojas. Esta novela juvenil fue pionera en abordar problemáticas adolescentes y se convirtió en un verdadero fenómeno social. La trama gira en torno a Maricruz Fernández Alcocer, una joven acomodada que se encuentra entusiasmada por celebrar sus 15 años, entrando así a la sociedad. Su mejor amiga, Beatriz Villanueva Contreras, proviene de una clase social más modesta y enfrenta problemas familiares graves. Ambas viven sus primeros amores con Pancho y Gerardo, enfrentando además problemas familiares, sociales y desilusiones amorosas. La historia muestra una realidad difícil al revelar el embarazo inesperado de Beatriz, exponiendo problemáticas juveniles que rara vez eran tratadas en televisión. Grandes actores complementaron el reparto, como Sebastián Ligarde, Nailea Norbind, Blanca Sánchez, Julieta Egurrola y Armando Araiza. Sebastián Ligarde destacó especialmente en su papel como Memo, convirtiéndose en uno de los villanos juveniles más recordados. Su éxito trascendió fronteras, cautivando audiencias en América Latina, Europa y Estados Unidos, y marcó un precedente al abordar temas considerados tabú en aquella época. El pecado de Oyuki, transmitida en 1988 por Televisa y producida por Lucio Orozco, fue protagonizada por Ana Martín, Boy Olmi y Salvador Sánchez. Basada en la historieta creada por Yolanda Vargas Dulce, esta producción combinó drama, romance y cultura japonesa, siendo sumamente innovadora para su época. Oyuki Ojino es una joven japonesa de excepcional belleza y nobleza que vive bajo el control absoluto de su hermano mayor Yutaka Ojino, quien exige el cumplimiento estricto de las tradiciones familiares. Oyuki se enamora profundamente de Sir Jorge, un pintor inglés que la trata con respeto y amor, pero su relación enfrenta la desaprobación social y cultural, obligándolos a huir en busca de la felicidad y libertad. Grandes actores como Jorge Martínez, Alicia Encinas, Elsa Cárdenas, Martha Rath y Cecilia Gabriela fortalecieron la narrativa, mientras Ana Martín realizó una interpretación memorable de Oyuki, transmitiendo con gran sensibilidad la fragilidad y fuerza de su personaje. Salvador Sánchez como Yutaka Ojino se consagró como uno de los villanos más temidos de la televisión. A pesar de que gran parte de las escenas fueron grabadas en México, destacó por su impecable ambientación inspirada en Japón, logrando éxito internacional en América Latina, Europa y Asia.
La trama de Oyuki cautivó al público por su mezcla única de romance, drama, injusticia y superación personal, consolidándose como una de las producciones más recordadas de los años 80. Legado, adaptaciones y permanencia en la memoria colectiva. Las telenovelas mencionadas no solo representaron grandes éxitos televisivos, sino que se convirtieron en referentes culturales, consolidando a México como uno de los mayores exportadores de melodramas en el mundo. Sus historias han trascendido generaciones gracias a adaptaciones que han renovado con emociones narradas podían superar cualquier barrera cultural o geográfica. Cuna de Lobos y El Maleficio abrieron el camino para historias más complejas y oscuras, explorando géneros como el suspenso, el misterio y lo sobrenatural, lo cual representó un gran riesgo para la época, pero también un rotundo éxito comercial y artístico. Estas producciones dejaron personajes tan memorables que hoy en día se consideran auténticos íconos populares, como Catalina Creel con su emblemático parche o Enrique de Martino con su siniestra presencia. Por otro lado, Quinceañera transformó la manera en que las telenovelas juveniles abordaban los conflictos adolescentes, destacando por su audacia al tocar temas entonces polémicos como el embarazo precoz o las diferencias de clase. Gracias a este enfoque realista y valiente, marcó un antes y un después en el tratamiento televisivo de historias juveniles, convirtiéndose en un modelo para futuras producciones del género. Asimismo, telenovelas infantiles como Mundo de Juguete y Chispita lograron crear un espacio único dentro del melodrama, conquistando al público más joven y a sus familias, generando audiencias leales durante largos periodos de emisión. Este éxito demostró que las historias infantiles podían tener gran impacto emocional y perdurar en el tiempo, creando un lazo generacional entre padres e hijos. El pecado de Oyuki innovó al presentar una narrativa inspirada en la cultura japonesa, mostrando que la televisión mexicana podía romper esquemas culturales e internacionales. Su cuidado en la ambientación y vestuario logró transportar a millones de espectadores hacia un Japón tradicional, algo sin precedentes en la televisión mexicana. Su éxito internacional reafirmó la capacidad creativa y artística de los productores nacionales para competir en escenarios globales. Estas historias no solo entretuvieron y emocionaron, también impulsaron las carreras de actores y actrices que se convertirían en grandes figuras del espectáculo latinoamericano, como Verónica Castro, Lucía Méndez, Ernesto Alonso, Adela Noriega, Thalía y Ana Martín. Su talento y carisma fueron fundamentales para consolidar al melodrama mexicano como uno de los productos culturales más exitosos y reconocidos a nivel internacional. En años recientes, las adaptaciones de clásicos como Amor Real, basada en Bodas de Odio, o Salomé, inspirada en Colorina, demuestran que estas historias siguen teniendo una poderosa conexión con las audiencias modernas. Estas nuevas versiones han preservado la esencia original, actualizándose para reflejar realidades contemporáneas y mantener así su relevancia. A lo largo de más de 7 décadas, las telenovelas mexicanas han evolucionado significativamente, pero continúan siendo fieles al formato melodramático original. Historias de amor, traición, sacrificio y superación personal siguen formando parte de la identidad cultural de México y América Latina. Su influencia se ha extendido por el mundo, evidenciando la fuerza narrativa y emocional del género. Hoy en día, la historia del melodrama mexicano es inseparable de la historia cultural del país. Las telenovelas, con su mezcla única de emociones y conflictos, han retratado con intensidad los valores y contradicciones de la sociedad, convirtiéndose en un testimonio de la vida cotidiana, los sueños y las aspiraciones de millones de espectadores. Este legado perdura, siendo revisitado y adaptado constantemente, consolidando a México como uno de los líderes mundiales en la producción televisiva. Mientras existan historias que contar y emociones que transmitir, las telenovelas mexicanas seguirán siendo un fenómeno cultural imprescindible, un espejo del corazón colectivo y un reflejo imborrable de nuestra historia reciente.